¿Qué hace por lo regular una persona cuando tiene un problema? De todo, para tratar de solucionarlo. Llámese económico, llámese que está enfermo, llámese que alguien está pasando por una situación difícil en tu familia. Entonces tú haces de todo. ¿Cuántos han hecho de todo? Amén. Uno trata de solucionar. Si es plata, uno trata de buscar la plata hasta que logre lo que necesita. Si es salud, va uno al médico, los tratamientos, hace filas, filas para el médico, filas para reclamar la medicina, pero todo el mundo trata de intentar de alguna manera solucionar su problema. ¿Estamos? ¿Cierto? En problemas de pareja, pues la gente trata de solucionar su problema. Yo le preguntaba al Señor desde la semana pasada, le preguntaba al Señor qué hacer en medio de mi problema. Y Dios me dijo, estad quietos. Pero yo no lograba entender cómo puedo estar quieto cuando el barco se hunde. ¿Cómo puedo estar quieto cuando en la barca el agua está entrando y no pudimos tapar el hueco? ¿Cómo estar quietos cuando la casa se incendia y tú estás del lado donde no hay salida? ¿Cómo estar quietos en medio de un momento difícil donde tú estás tratando de buscar la salida o la escapatoria? ¿Te has preguntado eso? Y tal vez te lo has preguntado muchas veces y has vivido situaciones así. Yo quiero ir a la palabra y te cuento que no la entendí a la primera ni a la segunda. Y tampoco te puedo decir que la entiendo a la perfección, pero es lo que Dios me mandó a hacer. Porque vuelvo y te digo, estás en un incendio. Lo primero que haces es correr. ¿Cuántos correrían? Y Dios te dice, estad quietos. Estás en medio de que se está entrando el agua en la casa. Está lloviendo. El arroyo es tan grande que se empezó a meter el agua. ¿Usted qué hace? Y Dios te dice, estad quietos. Usted tiene un enfermo en casa. Y usted dice, tengo que llevarlo a urgencia. Y Dios te dice, estad quieto. ¿Cómo puede uno estar quieto en una situación como esa? Imagínate donde usted diariamente va y toca puertas para, por ejemplo, buscar un trabajo o para vender algo, y todas las casas le dicen que no, o todas las personas con las cuales usted va a buscar trabajo te dicen que no. Entonces usted trata de ir a una 11ª casa si es vendedor, o a meter una hoja de vida en otra parte si usted está buscando trabajo, y Dios te diga, estad quietos. ¿Te ha pasado alguna vez? No me contestes. Vamos a la palabra. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo del 15 al 19. Dijo, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche, rey Josafat, esto dice el Señor. No tengas miedo. Antes de seguir leyendo, vamos a poder darle forma. ¿En dónde está Josafat? ¿Quién es Josafat? ¿Y qué le está pasando a Josafat? Josafat es el rey de Israel. Josafat está pasando por un momento donde tiene que ir a la guerra. Lo que lo asusta no es ir a la guerra porque él es rey y él ha ido a la guerra. Lo que lo asusta es que contra quién más bien es la guerra. Ellos saben muy bien quién es el enemigo, que lo supera en número de personas, en armamento. No solamente lo supera en número de personas, sino son más del doble, triple, cuádruple, y fuera de eso tienen armamento que no tienen ellos. Fuera de eso son los que vienen ganando las últimas guerras, y las noticias corren cuando hay alguien que gana guerras. Entonces todo el mundo sabía que el enemigo, ¿sí?, era más poderoso, pero la oración siempre sería, ojalá no nos tengamos que enfrentar a ese enemigo. ¿Cuántos han orado para que no pasen por un problema? Y pasa. ¿Cuántas oraciones no has hecho para que salir de las deudas y te metes en deuda?
¿Cuántas oraciones has hecho para que el hogar no se destruya? Más lo que pelean que lo que. ¿Cuántas oraciones tal vez has hecho para permanecer sano y te enfermas? Entonces esa era la situación de Josafat. Un rey que buscaba del Señor, un rey que amaba a Dios, así como nosotros, que se congregaba, que estaba ungido. Pero como nosotros en algún momento tenemos que pasar desafíos que nos da miedo. Dígale que está a tu lado, hay cosas que te da miedo. Te da miedo porque somos humanos. ¿Cuántos aquí son humanos? ¿Cuántos sienten miedo frente a ciertas situaciones? ¿Sí? Usted no sabe. Es que si uno fuera divino, es que si uno supiera exactamente cómo se van a presentar las cosas. Pero hay situaciones que a uno lo llenan de miedo, de temor, uno no sabe qué hacer. Familiares, económicas, emocionales. Hay gente que vive emocionalmente con miedo. A toda hora vive aterrorizado. ¿Sí? Que llora por llorar, o sea, y todo el mundo otra vez va llorando. Pero la persona tiene miedo, no es que llore porque quiere, sino porque es su sentimiento, eso es lo que está sintiendo en su interior. Entonces Josafat va a la guerra, pero Dios habla a través de un profeta y le dice a Josafat, no tengas ¿qué? Miedo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios hoy a través de mi boca? No tengas ¿qué? Miedo. A través de la boca del profeta se lo dijo a Josafat. No se desalienten por este poderoso ejército. Diga conmigo, Dios conoce mi problema. Yo sabía que era un poderoso ejército. Era el ejército más poderoso de todo, de toda la tierra en ese momento. Era el ejército más temible, el que nadie quería enfrentar. Entonces Dios le dice, no temas. No temas, rey Josafat. No se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos. Mire lo que les dice, ¿mañana qué? Marchen contra ellos. No le dijo, quédate en la casa rascándote la barriga. No les dijo, escóndanse debajo de la cama. No les dijo, cierren la puerta y póngale tranca. Les dijo que vayan y marchen delante de ellos. Es decir, aquí el asunto era una guerra. Había que ir a la guerra y pelearla, ¿cierto? Había que estar en el campo de batalla frente al enemigo. Ahora, ¿tu problema cuál es? De pronto médico. Y uno se atemoriza cuando va al médico, ¿cierto? ¿Sí? Cuando ya el médico te dice tienes algo, entonces tú ya empiezas a pensar, mejor dicho, de qué tamaño es ese algo que tienes. Entonces te estás diciendo al Señor, marcha, tienes que ir a hacerte los exámenes. Él no te va a decir nunca que no te haga los exámenes. Dios no sana antes de que tú tengas exámenes. Por una sencilla razón, ¿dónde está el testimonio? Sí. Ay, que a mí me dolía por acá y se me pasó el dolor. Pero ¿qué te producía el dolor? ¿Qué enfermedad tenías? Entonces encontramos con que Josafat recibe un mensaje de Dios y le manda a Dios a hacer algo que le da miedo. Pues ¿qué era lo que le daba miedo? Ir al campo de batalla a enfrentar un ejército como poderoso. Diga conmigo, poderoso. Él había peleado cientos de batallas. Es como si nos dijera acá, no es lo mismo jugar contra cualquier equipo de aquí de América que enfrentar a un Real Madrid. Enfrentar a un equipo como el Manchester City. Entonces a cualquiera le daría miedo porque estamos hablando de proporciones muy superiores. Muy superiores. Tal vez para ti la situación que estás viviendo es muy superior a tus fuerzas. ¿Cómo son tus fuerzas? Es que yo no tengo fuerzas para poder enfrentar eso. ¿Cuántos han dicho eso? Yo no tengo fuerzas. Me siento sin fuerza, me siento sin ánimo, me siento... Pero a pesar de eso, Dios le dice, ve y enfrenta. ¿Ve y qué?
Los encontrarás subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Le dijo, ¿dónde estaban? Dijo, allá los vas a encontrar. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán ¿qué? Aquí viene el asunto. Nosotros a veces creemos que para resolver un problema no hay que hacer nada. Nos quedamos orando. Pero nos quedamos orando ¿por qué? Porque tenemos miedo. Miedo de ir a enfrentar el examen médico, enfrentar al abogado, enfrentar el juez, enfrentar el médico, enfrentar el pagadiario, enfrentar el Credimalboro. ¿Aló? ¿O me vas a decir por qué te das la vuelta? Sí, tremenda vuelta, porque por no pasar por la tienda del cachaco. ¿Cierto? Tremenda vuelta. Entonces nos da miedo. Pero Dios dice, tienes que ir. Pero no vas a tener que luchar. Entonces tú te vas con miedo. Vamos a seguir leyendo. Tomen sus posiciones. ¿De qué? De combate. Luego quédense quietos. Imagínate, en pleno valle. Los ubican, los tienen ahí. Cada uno con su armamento. Ellos allá con lo del suyo. Allá el ejército más fuerte, más numeroso. Tienen armas de guerra que no tienen acá. Y él le dice, párense, apunten, pero no disparen. ¿Aló? ¿Aló? Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Te lo repito, para mí y para todos los que estamos aquí. No tengan miedo ni te desalientes. ¿Sabes cuántas veces dice Dios esa frase en la Biblia? 365 veces desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted va leyendo la Biblia y va a encontrar 365 veces cuando Dios le dice a alguien, no temas ni desmayes o te desalientes. O sea, sinónimos. ¿Sí? O sea, no tenga miedo, ¿sí? No temas. Puede estar en cualquiera de las formas de decir lo mismo. Es decir, que nos está mandando una por cada día. Dígale que está a tu lado, no tengas miedo ni te desalientes. ¿Cómo estaba él? Desalentado y con miedo. ¿Qué nos dice Dios? No tengas miedo y te desalientes. ¿Y cómo estabas tú? Con miedo y desalentado. Cuando no puedes resolver el problema. Cuando el problema cada día es mayor. Y Dios te dice, no tengas miedo ni te desalientes. Ay, tan fácil, ¿cierto? Dile que está a tu lado, fácil decirlo. Dígale, fácil decirlo. Pero dígaselo a él, fácil decirlo. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Cuando usted y yo recibimos palabra, ¿aquí qué venimos a recibir? Palabra. La pregunta que me hago es, ¿recibimos la palabra en medio de nuestro miedo, de nuestro temor, de nuestra rabia, de nuestra dificultad, de nuestra enfermedad, de nuestra falta de dinero, de nuestro lo que te falte, lo que tengas, lo que estés pasando? Y recibes la palabra como Josafat. Y la gente que está a tu alrededor viene y hace lo mismo que Josafat. Digo, Señor, me estás hablando. Yo tengo miedo. Yo estoy desalentado. Pero tú me estás diciendo, no tengas miedo, no te desalientes. Ve, enfrenta lo que tienes que enfrentar. Pero yo estaré contigo. ¿Aló? Se arrodilló, se postró y empezó a adorar. ¿Qué empiezas a hacer tú cuando tienes miedo? ¿A gritar?
a maldecir, a quejarte. ¿Qué más puedes hacer tú? Imagínate que eres tú. O te cierras, tu mente se cierra completo y no sabes ni qué hacer. Pero él empezó a adorar. ¿A qué? ¿Sabe qué es adoración? Adoración es expresarle a Dios el amor con nuestro cuerpo. ¿Cómo le muestras tú el amor a Dios con tu cuerpo? Esto o esto. Todo lo que sea mi cuerpo. Si usted entendiera eso, como lo entendió Josafat, usted un domingo que viene de su casa, no le digo el jueves porque uno entiende que viene del trabajo. Un domingo no llegarías tarde, porque sabes que desde que empezamos a las 7:30, a las 10:30, es adorar. Adorar. Adorar porque sabemos que Dios nos va a hablar. No venimos a un servicio que tiene relleno. Los servicios no se rellenan con canciones. Las canciones no son un relleno, son parte de la relación con Dios. ¿O me vas a decir que en medio de esa adoración no sentías la gloria? ¿Me vas a decir que en medio de esa unción no sentías que las fibras del corazón se te movían? Y comenzó a adorar. Y la gente empezó a adorar. Hay alguien en casa que tiene que empezar a convertirse en un adorador para que su hijo empiece a seguirlo, para que su pareja empiece a hacer lo mismo. Después los levitas de los clanes de los Coat. Levita tiene que ver con los que servían en el templo. Cada uno de los que tenían alguna función en el templo. Dice, después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor, Dios de Israel. Diga conmigo, ahora es alabar. ¿Qué fue primero? Adorar. Adorar es con mi cuerpo y alabar es con la boca. El único que tiene derecho de no alabar a Dios son los mudos. Pero al menos con sonido. Diga conmigo, adorar. Alabar. Abre bien la boca. Alabar. Para que no se confunda. Vamos más adelante. 20, versículo 1 y 4. Después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas, quiere decir que no solamente era un ejército, sino que se había unido con otro. Entonces venían dos poderosos ejércitos en contra de el rey Josafat, rey de Israel. Después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas, diga conmigo, algunos. Entonces, dos ejércitos completos más un poquito de otro. Y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat. Estoy leyendo lo que pasó antes de lo que leímos. ¿Cómo así? Ya vimos lo que Dios mandó a hacer. Pero es importante volver a leer, o más bien leer lo que ya les expliqué, para podernos darnos cuenta que Dios nos está hablando a nosotros. ¿Qué vinieron? Vinieron dos ejércitos más un poquito de otro a declararle la guerra al rey Josafat. Un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto. Ya está en Hasezón Tamar. Este era otro nombre para Engadi. Josafat quedó aterrado con la noticia. ¿Aló? Y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. Cuando recibió la noticia, ¿qué hizo? Le pidió ¿qué? Que ayunaran. Estamos hablando antes de ir a la guerra, antes de que Dios le hablara. Porque es que la gente quiere venir a la iglesia, que Dios le hable. Pero ¿qué haces tú en el momento del problema? Allá en tu casa, ya no en la iglesia.
Porque lo que leímos antes, Dios lo dijo en la iglesia ahí con el profeta, y el profeta le habló y le dijo: no tengas miedo, lo que vas a hacer es que no vas a tener miedo ni a desmayar. Vas a ir vas a ir a la guerra, vas a ir a enfrentar al enemigo. Pero ni siquiera vas a tener que pelear, porque yo pelearé contigo. Te digo, estás quieto. Pero ¿cuál fue la reacción del señor Josafat en el momento del susto, de la noticia, o de la mala noticia, o del inconveniente? ¿Aló? Dice que mandó a todos a ayunar. Dile que está a tu lado: a ayunar. De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda. ¿A quién buscaron ayuda? ¿De quién? Del Señor. Es que el problema nuestro es que buscamos ayuda de todo el mundo, ¿cierto? Pero no del Señor. Buscamos ayuda del abogado, del médico, del psicólogo, de todo el que podemos buscar, del paga diario. Diga conmigo: pero no buscamos ayuda del Señor, ¿cierto? Y queremos que al final todo sea como Josafat, que le dé una palabra, entonces él se va al campo de batalla. Ay, qué fácil llegó al campo de batalla y inmediatamente dice que Dios peleó por él. ¿Pero por qué Dios peleó con él? Porque cuando recibió la noticia, cuando se enteró del problema tan grande, él dijo: hay que ayunar y clamar al Señor. Amén. ¿Qué más hizo Josafat? Dice que Josafat se puso en pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor. Diga conmigo: en el templo. Hay gente que cuando tiene problemas, al último lugar donde va es al templo. Inclusive conozco gente que en lugar de ir en el momento de la enfermedad, del problema, de la angustia, a la iglesia, dice: cuando resuelva el problema. ¿Has escuchado eso? Ahorita que resuelva, ahorita que salga del achaque, ahora que salga de la enfermedad, ahora que salga del problema en mi casa. ¿Pero dónde estaba Josafat después de que le dijeron la mala noticia? Se fue para el templo. Porque ¿qué habían dicho? Ayuno y vamos a clamarle al Señor. ¿Y cuál es el mejor sitio para eso? La iglesia. ¿Aló? Se vino a la iglesia y oró diciendo, ¿qué hizo? Hay gente que cree que los primeros 10 minutos del servicio son relleno. Como no hay nada que hacer y la gente no ha llegado, hay alguien que se ponga ahí a orar. ¿Qué hizo Josafat? Oró. ¿Aló? Y oró diciendo: oh Señor. Es que no podía orar en la casa. Es que Dios no lo iba a escuchar en la casa. ¿Se hubiera quedado en la casa? ¿Aló? ¿Estamos o no estamos? Pero se fue al templo y oró diciendo: oh Señor, Dios de nosotros, de nuestros antepasados, solo tú eres Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. ¿Cómo estaba el señor Josafat? Con miedo. Diga conmigo: con miedo. Ahí lo dice. Porque si no tuviera miedo, Dios no le dijera: no tengas miedo ni te desanimes. ¿Estamos o no estamos? Pero él está con miedo y se fue al templo a orar, a ayunar con toda la congregación, y hace una oración diciéndole a Dios: nadie puede hacerte frente, oh Dios nuestro. ¿Qué le está diciendo ahí? Tú eres el que vas a pelear por mí. ¿Tú estás viendo la oración? Volvamos desde el principio de la oración, por favor. Y nos vamos a dar cuenta cómo oró Josafat y a veces cómo oramos nosotros. Ay, Señor, no sé qué hacer. Ayúdame. Pero Josafat fue y se oró diciendo: oh Señor Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Declaró que Él es el único Dios. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente, oh Dios nuestro. ¿Quién era el que iba a pelear? Josafat. Todavía Dios no le ha dado la palabra. Todavía Dios no le ha dicho: mira, tranquilo, está quieto, vas a ir al campo de batalla. Todavía no le había dicho eso. Lo único que le habían dicho es cuál era el problema.
Y él empieza a declarar a su Dios, nadie puede hacerte frente. O sea que le está diciendo, Dios, ¿tú vas a pelear por mí? ¿Aló? Oh Dios nuestro, continuemos. ¿Acaso no expulsaste a los que vivían en la tierra, en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? Y empieza a poner ejemplos de lo que Dios ha hecho. ¿Sí? ¿Acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó el pueblo de Israel? ¿Acaso no le diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Y empezó a reclamar las promesas. Porque Dios le había dado una promesa de que esa tierra sería de Abraham para siempre y su descendencia. Es cuando uno tiene que empezar a orar y a reclamar la promesa. Diga conmigo, reclamar la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Qué te prometió Dios a ti? ¿Qué te ha dicho Dios? Él empezó a reclamar esta tierra, ¿no? Él sabía que iba a la guerra. En la guerra, ¿qué pasa? El que pierda, pierde la tierra. ¿Cierto? Señor, esta tierra, tú le dijiste a Abraham, en la Biblia está, que esta tierra era de él y de sus descendientes. Y yo soy descendiente de Abraham por la fe. Ya conmigo, empezó a declarar promesas. Jesús dijo que todo lo que ataras en la tierra, todo lo que ataras en el cielo sería atado en la tierra. Todo lo que desataras en el cielo sería desatado en la tierra. Es decir, que las cosas ocurren en el cielo. Entonces, ¿qué empezó a hacer antes de ir a la guerra? Empezar a mover el cielo. Dile que está a tu lado, no te duermas. Empieza a mover el cielo. Antes de ir Josafat a la guerra, empezó a mover el cielo. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué empezó a mover? Hay gente que mueve en las tinieblas. ¿Ejemplo? ¡Ay, Señor, me voy a morir! Las tinieblas. Demonio de muerte, mira, ya hay uno que dice que se va a morir, vaya, ayúdelo. ¡Ay, de esta no salgo! Allá el infierno te oye y le dice el Satanás a los demonios, mira, ya hay alguien que dice que de esta no salga, ayúdelo, para que no salga. Dígale que está a tu lado, hay que mover el cielo, no el infierno. ¡Ay, yo no sirvo para nada! El diablo le dice al demonio, mira que aquel no sirve para nada. Él se cree que no vale. Ayúdelo. Tan buena gente el diablo. Por eso dice en la Biblia que la palabra tiene poder. Dígale a alguien, la palabra tiene poder. Cuidado con decir sapo. Yo soy sapo. Empiezas a... Entonces empezó a declarar, tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron, cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plaga o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia, ante este templo donde se honra tu nombre. Vamos a repetir esa parte, está buena. Anterior. Ellos dijeron, cuando enfrentemos cualquier ¿qué? ¿Alguno tiene calamidad? Ya sea guerra, plaga o hambre, o cualquier cosa. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos un problema? A ver, sigamos leyendo. Podremos venir a este lugar. Dile el que está a tu lado, allá hay un salón, que allá hay una habitación del Espíritu Santo que no la usas. Y tienes problemas. ¿Aló? Pero Josafat, a diferencia de nosotros, dijo, un problema. Hasta el momento tenía miedo, estaba atemorizado, pero no, escúchame, no estaba quejándose. No estaba gritando. No estaba maldiciendo. Lo primero que hizo fue alabar al Señor. Y mira lo que dice, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre.
Podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. ¿Qué dices tú, Señor? Ni siquiera me escuchas. La pregunta, vamos a ser sinceros. Dios estaba de frente a Josafat y Josafat se dio cuenta que él lo escuchó, ¿no? ¿Verdad? Pero hablaba con seguridad. Porque cree que Dios lo está escuchando. Confía en su Dios, ¿aló? Ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab y del monte Seir están haciendo. Empieza a decirle, Señor, mira lo que está pasando. Este me quiere hacer esto. Por allá este está haciendo esto. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto. Así que las rodearon y no las destruyeron. Mira cómo nos pagan ahora. Porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Diga conmigo, empezó a reclamar. ¿Tú qué reclamas? Le reclamas a la gente. ¿Cuánto le reclaman aquí a la gente? Pero aquí él está reclamando no a Dios, sino reclamando las promesas que él tiene. Amén. Oh Dios nuestro, no los vas a detener. Pregunta, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. Él lo reconoce, Señor, estamos en desventaja. Señor, no tengo dinero suficiente, pero tú eres un Dios que tiene el dinero. Señor, los médicos dicen que no hay sanidad, pero tú eres el médico de médicos, tú eres el sanador por excelencia. ¿Aló? ¿Aló? Tú estás de psiquiatra. Le dice alguna persona a la gente. Entonces tu bajón de Dios dice, Señor, tú eres el médico de médicos, el psicólogo de psicólogo, el psiquiatra de psiquiatra, Señor. Tú puedes cambiar mi actitud. ¿Aló? No sabemos qué hacer. Mira que es franco. Lo que pasa es que la gente, ¿qué es lo primero que hace cuando tiene un problema y va a orarle a Dios? O cuando no tiene un problema va a hablar con Dios. Busca una oración de alguien más. Oye, ¿no tiene una oracioncita por ahí para cuando esté angustiado? ¿Aló? Oración en medio de la angustia. ¿A ti qué te importa qué oró el de al lado? ¿Aló? Josafat está haciendo una oración con Dios espontánea, lo que nace, lo que tiene en su corazón. Él era un hombre de Dios. Tú lees la Biblia, sabes que es un hombre de Dios. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ¿qué? Diga conmigo, no sé qué hacer. Dígale a Dios, no sé qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Continuemos. Temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino el rey Josafat se detuvo y dijo, todavía Dios no le ha dicho a Josafat, no tengas miedo, mañana yo estaré contigo en el campo de batalla, pero vayan y paren, todavía no. Yo estoy hablando todo lo que pasa alrededor de la vida de un hombre de Dios para que sea escuchado por Dios. ¿Cuántos quieren ser escuchados por Dios? Escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Todavía Dios no le había dicho, no te desanimes, ánimo, vamos. Y él estaba animando a los demás. ¿Aló? ¿Qué les dijo? No le estoy diciendo que no tenía un nudo en la garganta. ¿Cierto? Escúcheme o escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Creen en el Señor su Dios, en su Dios, y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo. ¿A quién consultaron? A Dios. Hay gente que consulta el horóscopo. Vamos a ver si hoy me va a ir bien. Es que marzo tiene que ser mi mes porque yo soy. ¿Tú eres de Dios o de Sagitario?
¿Tú eres de Dios o de Capricornio? ¿Mm? El rey nombró cantores. ¿Qué nombró? Que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. El rey, esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor, su fiel amor perdurará para siempre. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte de Seir comenzaran a luchar entre sí. Entonces, ¿qué fue estar quietos? Ir a la guerra, ¿cierto? Estaban en la guerra. ¿Y qué empezaron a hacer? A alabar. ¿Aló? Hay gente que la quiere fácil. Va a la guerra de su trabajo y pone alabanza. Ahí está. Esos discos están rayados. Todos los días suenan los mismos 5. ¿Sirve de algo poner música? No. La música no es lo que va a hacer algo. La alabanza sale de tu boca. ¿Aló? Si pones la música es para que salga de tu boca. Si no, no es alabanza. Si no es una canción a Dios y ya. La alabanza tiene que salir de tu boca, de la mía. Entonces ellos empezaron a cantar, se llevaron a los cantores. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir. O sea, imagínate, los dos que se habían aliado se volvieron enemigos. Algo pasó, algún malentendido pasó. Y mataron a todos y a cada uno de ellos. Mientras el ejército estaba en su posición de combate, levantaron las armas espirituales, como es la palabra, dice el Señor. La palabra es la espada para pelear. Y mira lo que empezó a hacer Josafat, no empezó a declarar. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que los cadáveres hasta donde alzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. ¿A recoger qué? Todo problema va a traer bendición. Si no enfrentas tu problema, no habrá bendición. Cuando usted necesita que algo bueno suceda, vienen primero los problemas. Amén. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. ¿Aló? Había tanto botín que que les llevó 3 días solo para juntarlo. No para llevárselo, para juntarlo. Está pasando una prueba. Está pasando una dificultad. Mira cómo terminan los cuentos. Si usted permanece firme al Señor, si en medio de que tiene un nudo en la garganta, en medio del nudo de la garganta sigue dándole palabras a otros, animando a otros, aunque a usted en la noche le tiemblan los pies. Pero al final Dios peleará por usted. Y habrá botín. He titulado el mensaje: Estad quietos.